Illa de Arousa. La Illa de Arousa, con una población de 5.000 habitantes, basa su economía en el mar. Esta isla es la más grande de la ría de Arousa y está unida al continente por un puente de 2 kilómetros de longitud, uno de los más largos de Europa en este tipo de construcciones. Bajo este puente, y también por todas las playas que rodean la isla, es frecuente ver a numerosas mariscadoras, que se afanan en extraer de la arena berberechos y almejas. Al trabajar en régimen de cooperativa, tienen regulada la cantidad de capturas, por lo que son controlados y anotados los pesos antes de salir de las playas. Los hombres, a su vez, recogen estos moluscos desde pequeñas embarcaciones, utilizando para ello largos rastrillos, a fin de llegar al fondo de este banco marisquero. Posteriormente son llevados a la lonja, donde se seleccionan por tamaños antes de pasar a su comercialización junto con otros pescados y mariscos. La Illa de Arousa dispone de 2 puertos pesqueros, en los que atracan gran cantidad de barcos pequeños. La mayoría de ellos están dedicados al cultivo del mejillón, ya que, junto al de Ogrove, este puerto es uno de los más importantes de la zona en el desembarco de este molusco. Vilanova de Arousa. Esta villa marinera tiene una población de unos 11.000 habitantes, repartidos en varias aldeas. Vilanova se caracteriza por la diversidad de sus paisajes, pasando de las estampas marineras a las extensas zonas interiores, dedicadas a los cultivos de huerta y viñedos. Vilanova tiene un extenso litoral con bellas y tranquilas playas, ideales para el recreo y disfrute en época estival. Su origen marinero se remonta a la antigüedad, siendo en la Edad Media un importante puerto que abastecía de pescado y ostras a Castilla. En su término municipal se encuentran destacados monumentos, como la iglesia de Santa María de Caleiro, que conserva parte de la iglesia románica. La Torre de Calogo formaba parte de un antiguo monasterio, según se cree, fundado en el siglo IX por San Fructuoso. La Casa del Cuadrante, declarada Monumento Histórico Nacional, vio nacer a don Ramón María del Valle Inclán, y hoy está convertida en su museo. El célebre escritor, junto a los hermanos Camba, ha dado fama a esta pequeña villa marinera.